Recomendaciones, propuestas y otras realidades es el tema que desde hoy hasta el viernes de 29 de abril se tratará en el Senado de la República. Se habla de ajustes en el sistema de jubilaciones y pensiones y por ello vamos a platicar con el presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, Fernando Mayans Canaval, para conocer de qué se trata esta semana de definiciones. Don Fernando Mayans Canaval, ¿cómo le va? Mira, muy buenas tardes, un saludo a tu amplio auditorio, un saludo a todo el pueblo de México, a tus órdenes. Bueno, pues las pensiones siempre han sido motivo de discusión y ahora de preocupación entre muchos mexicanos que han trabajado durante tanto tiempo, porque resulta que, pues para muchos alguien les quiere escamotear este derecho, para otros no alcanzan a comprender el calado de las reformas que ustedes están haciendo allá en el Senado de la República. ¿Me quisiera platicar un poco acerca de esto? Sí, mira, efectivamente el Senado de la República, a partir del día de hoy hasta el próximo viernes 29, llevamos a cabo ahora la Semana Nacional de la Seguridad Social, a raíz de que el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa para celebrar esta semana y que se dé a conocer la cultura de la seguridad social que el 52% de los mexicanos desconocen totalmente, ¿no? Y entonces esta es la cuarta edición que hacemos. Antes era la Semana de la Seguridad Social. Esta cuarta edición, a partir del 18 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual ya es la Semana Nacional y obliga a todos los órdenes de gobierno a fomentar la cultura de la seguridad social, ¿no? Incluso hasta la misma Cancillería, para que sea en todos nuestros consulados se dé esta información y se hagan eventos relacionados a la seguridad social. Entonces, bueno, pues hemos hablado sobre salud, sobre todos los rubros de la seguridad social, y este año estamos concentrados con el tema de las pensiones. De hecho, así le llamamos, panorama de las pensiones en México, recomendaciones, propuestas y otras realidades, ¿no? Y entonces, bueno, decirle a tu auditorio, Vladimir, que las puertas del Senado están abiertas y que pues empezamos hoy hasta el día viernes, para que los que así tengan el interés y puedan venir a escuchar a todos los expertos nacionales, tanto internacionales, que hemos invitado, para que asistan, ¿no? Y de hecho tenemos paneles muy interesantes, como el día jueves, por ejemplo, que es pensiones en las universidades públicas e instituciones de educación superior hacia una solución integral, y obviamente una conferencia magistral el día viernes del Banco de México, con el tema de las inversiones de los fondos de pensiones de México en el contexto de la inestabilidad económica y financiera, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es la idea? Bueno, fomentar la cultura y la seguridad social, pero además irle buscando la manera de poder tener un análisis serio, responsable, para poder tomar decisiones hacia dónde debe de ir el sistema de pensiones mexicano, que ya ves que hemos estado copiando situaciones que se dan en Chile, en Colombia y en América Latina básicamente, y también las propuestas que nos lo hace la OCDE a través de José Ángel Gurría, en donde pues, nos vienen a dar aspirinas aquí para decirnos que hay que aumentar la edad de retiro, que hay que dar mayores aportaciones a las cuentas individuales, en fin, ¿no? Lo único que está claro es de que pues el sistema de pensiones mexicano no se encuentra bien, que tenemos una gran diversidad de sistemas dentro del país, que copiar lo que se hace en otros lados no va con nuestra cultura, con nuestra propia idiosincrasia, y que tenemos una realidad económica que está desfondada de las bases de la estructura, ¿verdad? Y que el sistema de pensiones, de no hacer nada, pues nos va a meter en una realidad económica muy complicada antes que termine el sexenio. Es decir, el actual sistema de pensiones va a ser analizado para ver si todavía tiene viabilidad. Exactamente, en eso estamos. Te digo, incluso hemos invitado a Hacienda a crear un grupo desde el año pasado, un grupo de expertos mexicanos
que pueda hacer este estudio serio, responsable, que capte todo esto que hemos estado haciendo a través de ya 4 años y que nos pueda decir hacia dónde debemos de ir, ¿no? Esto es algo básico, incluso tú te has dado cuenta, hace poco se hizo un estudio de la OCDE contratado por la CONSAR sobre los sistemas de pensiones en México, que ha generado una gran controversia y malestar, y que plantea una agenda de reformas para apuntalar la capitalización individual y disminuir el costo fiscal de la reforma, pero recomienda, ¿verdad?, un cóctel ahí de reformas estructurales y paramétricas, que en el primer caso, a partir de un esquema de prorrata, plantea cerrar en definitiva el sistema de reparto, la llamada generación de transición, que ha provocado un movimiento nacional importante, sí, y entonces, so pena de no hacerlo, de terminar por desprestigiar el exitoso sistema de cuentas individuales que asegura una pensión, esto es lo grave, asegura una pensión promedio del 26% del último salario, y en el segundo caso que plantea, entre otras medidas, disminuir el tope de las pensiones de la Ley del Seguro Social de 1973 de 25 a 10 veces el salario mínimo, lo que parece alinearse a las jurisprudencias de la Sala Segunda de la Suprema Corte del 2010 y de febrero de este año. Acuérdate que ha sido un tema sobresaliente en eso, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo que tenemos que es garantizarle a esta generación de transición que no tenga problemas. Hemos señalado en diversas ocasiones esto, ¿no? Porque la gente trabaja durante 30 años o más para vivir, tener una vejez sin sobresaltos. Pero resulta que las pensiones de pronto se les están desapareciendo a muchos, porque en este juego de llevarlas hacia ciertas afores, pues están perdiendo derechos. Esto es una realidad. ¿Qué están ustedes ponderando de esta circunstancia que están viviendo muchos trabajadores? Te digo, tenemos que pensar y actuar con seriedad y responsabilidad y poder tener este estudio serio para hacer una reforma a los sistemas de pensiones que van a llevar a la quiebra a este país antes de que llegue el 18, ¿ves? Sí, porque mira, de lo que se ha hablado tanto es de que las reformas aumentarían la cobertura de la fuerza de trabajo, cosa que no ha sido así, y un sistema de pensiones más equitativo, y obviamente con estos esquemas de transición profundizan la desigualdad, no hay una cuestión seria, que las pensiones dignas y con la debida sustentabilidad financiera, cosa de que en el mejor y en los mejores trabajos no va a haber una pensión y menos digna de la mayoría de los trabajadores, y hablábamos de que te irías si cumpliste con todos los requisitos de la edad, de los tiempos laborales, pues no vas a tener nada más que un 26% de tu último salario. Con eso, pues, ¿quién puede sobrevivir, ¿no? Nadie. Y o sea, no es un sistema equitativo y menos transparente que tenemos ahí. Y el respeto a los derechos adquiridos a través de un esquema de transición, esto parece haber cambiado 18 años después, ¿no? Considerando la jurisprudencia que te decía de la Corte y de la propia agenda de la OCDE. Efectivamente, pues es un tema difícil, ¿verdad? Es un tema complicado, sí, además de que se ha estado manejando con lenguajes confusos para la mayor parte de la población. Por ejemplo, te dicen, oye, hay una minusvalía, ¿no? ¿Y por qué no le dicen mejor una pérdida, no? Así es. Y hay que cambiar todo ese tipo de cosas para que la gente, porque al final de cuentas, Vladimir, es dinero de los trabajadores. Efectivamente. Es dinero de los trabajadores y este dinero de los trabajadores tiene que cuidarse. Así es. Y entonces, con esto de las cuentas individuales, pues tú sabes que es un super negocio este tipo de afores, ¿no? Efectivamente, no, y además pues salen ganando las afores y perdiendo los trabajadores. Sí, así es. Mira, he señalado en diversas ocasiones que las reformas que se han hecho no atendieron centralmente la problemática de la seguridad social en la vejez, ni su cobertura, ni su financiamiento y el arreglo con equidad. Tampoco se sustentaron en auténticos diálogos laborales y sociales, porque luego se toman las decisiones en corto y no participa la mayor parte de los trabajadores ni los que tienen derecho a esto, ¿no? De hecho, tenemos más de 52 millones de cuentas, de las cuales alrededor de 19 millones son las que están activas, las demás ahí están,
que como le van cobrando intereses por el manejo de las cuentas, pues al rato esas cuentas no van a tener ni un peso, ¿no? Pero lo central, que hay que decirlo, es el sistema económico mexicano. Mientras no tengamos empleos en la formalidad y un salario mejor remunerado, pues no va a haber capacidad de pagar pensiones y menos dignas. Efectivamente, es un tema difícil y le vamos a dar seguimiento. Yo le rogaría, don Fernando Mayans Canaval, que me permita seguirlo consultando. No, estoy a tus órdenes con mucho gusto y la invitación cordial para que la gente que esté interesada, que son millones de mexicanos, puedan estar atentos a través del canal del Congreso, de los diferentes medios de comunicación tan prestigiosos como Efecto TV, y por supuesto si pueden acudir aquí al Senado a las charlas, adelante también, están cordialmente invitados. Y yo agradecido por su gentileza. Me da mucho gusto saludarte y un saludo a todo tu fino auditorio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, es el senador Fernando Mayans Canaval. El tema es las pensiones, es un tema muy difícil, escabroso, porque así como señala, quizá las AFORES se llevan la mejor parte y los trabajadores, ¿qué? Si de ellos es el dinero.